Papá no está muerto, está bajo el piso, dijo la niña pequeña. La policía comenzó a excavar. El jefe Mark Rivers levantó la vista hacia el informe del incidente que acababan de entregarle. Nombre de la parte denunciante, Martha Grant. Contenido, esposo desaparecido, sin rastro, sin notas adicionales. Pero lo que llamó su atención fue que la persona que vino a presentar el informe no era Martha, sino su vecina, la señora Francis Davis, y con ella, una niña de 4 años aferrando fuertemente un osito de peluche. Con el rostro pálido como una sábana. No quería que llevara a la niña a ningún lado, dijo Francis, con voz urgente. Pero la niña dijo algo extraño. Necesitas escucharlo. Mark se sentó, suavizando su expresión mientras miraba hacia Ana. ¿Cómo te llamas, querida? Soy Ana, respondió la niña, su voz apenas un susurro. ¿Sabes a dónde se fue tu papá?, preguntó con gentileza. Ana no respondió de inmediato. Levantó la vista, sus grandes ojos oscuros temblando, luego dijo lentamente, papá está bajo el piso de la cocina. El aire en la habitación se volvió helado. Mark miró a Francis, su rostro se había puesto pálido. Un joven oficial cercano tosió discretamente, tratando de ocultar un escalofrío. ¿Qué dijiste? Mark se inclinó hacia adelante, su tono ya no era gentil sino cauteloso. Papá está bajo el piso de la cocina, repitió Ana, donde las baldosas son de color más claro. Papá tiene mucho frío. Un silencio escalofriante se apoderó de la habitación. Mark inmediatamente hizo una señal al teniente Richard Monroe para que se acercara. Trae a Martha Grant a la estación. Organiza un equipo de investigación preliminar. Quiero que revisen la escena en 1 hora. Menos de 30 minutos después, Martha llegó, mucho más compuesta y con los ojos secos de lo que Mark había esperado. Llevaba una blusa blanca y pantalones negros, el cabello pulcramente recogido, los ojos sin mostrar signos de pánico o dolor. Ya te lo dije, dijo Martha con calma, mi esposo Julian tiene la costumbre de desaparecer por unos días sin avisar. Esta no es la primera vez. ¿No encontraste nada inusual en eso?, preguntó Mark, sin apartar los ojos de ella. No, dijo encogiéndose de hombros. Pensé que volvería como siempre lo hace. Richard intervino, pero los vecinos dijeron que escucharon discusiones y cosas rompiéndose esa noche. Martha lo miró, luego suspiró. Tuvimos una discusión, pero ¿quién no discute en un matrimonio? Mark asintió. ¿Y renovaste el piso de la cocina recientemente? Martha hizo una pausa ligera. Yo, volví a poner las baldosas porque había moho. Lo hice yo misma. ¿Lo hiciste tú misma?, preguntó Mark, sorprendido. Sí, respondió Martha rápidamente. Vi tutoriales en línea. Richard sacó una memoria USB. Tu vecino, el señor Ernest Morgan, tiene una cámara de seguridad. Proporcionó imágenes que te muestran llevando a Ana fuera de la casa alrededor de las 3 de la madrugada y regresando sola con una bolsa de materiales de construcción. ¿Te importaría explicar? Martha se mordió el labio. No quería que Ana respirara el moho. La llevé a casa de una amiga. En cuanto a los materiales, quería arreglar la casa yo misma. Mark levantó una ceja. ¿Sin recibo de los materiales? ¿Sin contratista? ¿Sin aviso oficial de reparación? Y la niña dice que su padre está bajo las baldosas de la cocina. ¡Qué coincidencia! Martha apretó los puños, su voz se alzó. ¿Me estás acusando de matar a mi esposo? Mark respondió con calma, no estamos acusando a nadie. Estamos haciendo preguntas, y tus respuestas no parecen coincidir. Martha se volvió súbitamente hacia Richard. Eres investigador, ¿pero sabes algo sobre un matrimonio infeliz? ¿Sabes que Julian solía golpearme? Mark interrumpió, ¿tienes alguna prueba? ¿Expedientes médicos? ¿Visitas al hospital? ¿Reportes policiales? Martha guardó silencio por unos segundos, luego exhaló bruscamente. No fui al hospital. Lo soporté. Richard se inclinó ligeramente hacia Mark y susurró, necesitamos una orden de allanamiento de emergencia. El olor a cemento aún está fresco, y su tono. Mark asintió. Empieza con el papeleo. Quiero a los forenses allí a primera hora de la mañana. A la mañana siguiente, los oficiales llegaron a la pequeña casa al final de la calle Maplewood.
La oficial forense principal, Lisa Parker, una profesional fría pero experimentada, se arrodilló y olfateó las baldosas recién colocadas. El cemento aún huele fresco, no está completamente seco. Hay algo debajo, dijo, luego se volvió hacia otro técnico. Empieza a perforar en el área de color discrepante. Marta fue retenida en la sala de estar, vigilada por 2 oficiales. Ana no estaba presente. Francis la había llevado a casa de su abuela, como Mark había solicitado. Lisa señaló. Perforaremos capa por capa. Empieza en las baldosas de color claro. El zumbido del taladro resonó en el aire pesado. Aproximadamente 30 minutos después, se removió la primera capa de baldosas. Debajo del mortero gris, comenzó a mostrarse un pedazo de tela oscura. Lisa detuvo a un técnico. Más despacio. Usa las manos para el resto. Usando guantes, limpiaron cuidadosamente el cemento. Un joven oficial jadeó. Dios mío. Emergió un pie humano, pálido, azul y rígido. Mark se adelantó, silencioso por unos momentos, luego se volvió hacia Marta. ¿Algo que te gustaría decir? Marta no respondió. Apartó el rostro. La voz de Lisa era pesada. Cuerpo masculino, completamente envuelto en tela. Sangre seca en la cabeza. Trauma por objeto contundente. Richard tomó fotos de la escena, luego se agachó para recoger un pequeño objeto destrozado junto al cuerpo. Es un teléfono, agrietado, pero podríamos recuperar datos. Mark entrecerró los ojos. Hazlo. Envíalo a tecnología. Otro oficial corrió afuera y vomitó. Lisa no comentó. No todos están hechos para la muerte, dijo. Mark miró el cuerpo, ojos aún abiertos, puños cerrados como si hubiera luchado. Se volvió y miró la casa silenciosa, las cortinas moviéndose con la brisa ligera. Esto no es una desaparición. No es un accidente. Esto es asesinato premeditado. Se volvió hacia Richard. Arresta a Martha Grant. Deténla bajo la sección 142, sospecha de asesinato y disposición del cuerpo. Richard se adelantó y le leyó sus derechos. Señora Martha Grant, queda arrestada por sospecha de asesinato. ¿Tiene derecho a permanecer en silencio? En silencio, se burló Marta amargamente. ¿Sabes cuántos años he vivido en silencio? Mark respondió simplemente, bueno, ya nadie necesita silencio. El sonido de las esposas resonó por la habitación llena de polvo de cemento. Marta no se resistió. Solo miró las baldosas ahora removidas, donde acababa de descubrirse el cuerpo de su esposo, su mirada vacía, como si no le quedara nada a lo que aferrarse. En el transporte de regreso al centro de detención, Richard miró por el espejo retrovisor. Marta estaba inmóvil, como una estatua. Pensó para sí mismo, algunos cometen crímenes en un arrebato de ira, pero otros, como Marta, parecían haber orquestado una tragedia completa. De vuelta en la estación, Mark convocó una reunión de emergencia. Estuvieron presentes el equipo forense, los técnicos de recuperación de datos y la fiscal Rose Martin, una mujer perspicaz con ojos como cuchillas. Lisa Parker habló primero. La víctima, Julian Grant, murió por trauma de objeto contundente en el cráneo por detrás. Sin signos de heridas defensivas. Sin sangre en el sitio de entierro, indicando que el cuerpo fue movido antes de ser enterrado. Mark asintió. Esto fue claramente asesinato premeditado. Rose entrelazó las manos. Pero para un procesamiento sólido, necesitamos todas las piezas del rompecabezas, motivo, cronología, evidencia física. La niña Ana es clave, pero las palabras de un niño no son suficientes. Necesitamos más. Un joven oficial técnico, Stephen Harris, se levantó y presentó. Estamos recuperando datos del teléfono roto. La mayor parte de la memoria se perdió, pero algunos mensajes de texto sobrevivieron antes de que se apagara. Los proyectó en la pantalla. Apareció un hilo de mensajes entre Julian y Marta. Julian, Marta, ya no puedo seguir así. Voy a pedir el divorcio la próxima semana. Marta, si me dejas, te haré desaparecer. Julian, no seas loca. Piensa en Ana. Marta, Ana estará bien sin ti. Ella y yo viviremos mejor. La habitación se quedó en silencio. Rose frunció el ceño.
Eso es suficiente para probar el motivo. Mark le hizo una señal a Richard. Envía al equipo de investigación de vuelta a la casa de Marta. Busca documentos de propiedad, documentos de préstamos, cualquier cosa que muestre motivación financiera. 2 horas después, Richard regresó con una caja de documentos. Sacó una pila. Esta es la escritura de la propiedad. Julian era el único propietario. Encontramos evidencia de que Marta estaba tratando de transferir la propiedad alegando que él estaba desaparecido. Sacó otro paquete. Estos son recibos de préstamos. Casi $240,000 prestados de Julian bajo el pretexto de una pequeña inversión de negocio personal. Sin reembolso realizado. Mark miró a Rose. Agrega motivo financiero a la amenaza. Eso es más que suficiente. Aún no termino, agregó Richard. Descubrimos mensajes privados frecuentes entre Marta y un hombre llamado Samuel Brooks en redes sociales. Mark golpeó la mesa. Quiero hablar con ese hombre. Esa tarde, Samuel Brooks, un hombre alto con cabello pulcramente peinado y camisa oscura, fue llevado a la sala de interrogatorio. Se veía nervioso, con los ojos inquietos. ¿Cómo conoces a Marta Grant?, preguntó Rose directamente. Samuel tragó saliva. Nos conocimos en un grupo de inversión, hablamos en línea, nos encontramos algunas veces. ¿Tenías una relación romántica con ella?, preguntó Mark. Samuel dudó. Tenía sentimientos, pero no pasó nada inapropiado. Ella siempre decía que su esposo era terrible y que estaba cansada de ser controlada. ¿Alguna vez habló de lastimarlo?, preguntó Richard. Samuel respiró profundamente. Una vez dijo, ojalá simplemente desapareciera, pero pensé que solo se estaba desahogando. Rose repitió las palabras. ¿Crees que Marta es impulsiva? Samuel guardó silencio. No, es más calculadora de lo que pensé. Mientras tanto, en casa de Carol, la madre de Julian, la pequeña Ana estaba sentada junto a la ventana, dibujando. Carol puso un vaso de leche a su lado. ¿Qué estás dibujando, querida?, preguntó con gentileza. Ana señaló el papel, una figura humana yaciendo debajo de un piso de baldosas, rodeada de baldosas apiladas. Es papá. Está ahí abajo. Carol agarró el borde de la mesa, su voz temblando. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché, dijo Ana, aún concentrada en su dibujo. Mami tenía una sartén grande. Papá dijo, no, y ella le pegó fuerte. Entonces papá dejó de hablar. Carol se estremeció, tratando de mantener la calma. ¿Y luego qué? Mami dijo, no le digas a nadie. Si lo haces, nuestra familia se desmoronará. Carol se cubrió el rostro con las manos, las lágrimas corrían por sus mejillas. En la sala de interrogatorio, Rose concluyó, Marta no solo mató a alguien. Organizó una falsa reparación de la casa, creó una coartada falsa removiendo al niño, y entrenó a la niña para que guardara silencio. Eso hace que este crimen sea aún más grave. Mark asintió. Recomendaré cargos por asesinato premeditado, ocultación de un cuerpo y manipular a un menor para que oculte testimonio. Debe enfrentar todas las consecuencias. Richard agregó, no solo por Julian, sino por Anna. Esa niña ha estado viviendo en mentiras y violencia desde los 4 años. Rose revisó su reloj. Prepárense para la audiencia preliminar. Quiero que toda la evidencia esté organizada. Y recuerden, las palabras de Anna pueden no ser admisibles como testimonio formal, pero son el eje emocional. Mark se levantó, su voz sombría. No solo estamos buscando justicia para los muertos. Estamos tratando de salvar un alma viviente, una ya marcada. En el camino de regreso a casa de Carol, Francis preguntó suavemente, ¿crees que Anna realmente entiende todo? Carol negó con la cabeza, los ojos rojos. Es solo una niña, pero lo más triste es cuando un niño entiende demasiado y nadie la deja hablar. Francis se quebró. Nunca he visto a un niño tan tranquilo pero tan lleno de dolor. Cuando Ana dijo, papá tiene frío, me dio escalofríos. Carol apretó la mano de Francis. Protegeré a esa niña, sin importar qué. Esa noche, Mark revisó el expediente del caso. Abrió una foto de Ana dibujando junto a la ventana, su rostro inusualmente serio para su edad. Suspiró. Algunas personas entierran un cuerpo después de matar, murmuró.
Algunas entierran toda la infancia de su hijo. Miró por la ventana de la estación, el resplandor tenue de la noche derramándose sobre la calle Maplewood. Mañana, el caso se movería oficialmente a procesamiento. El cemento se había secado, pero la sangre nunca desaparecería. A la mañana siguiente, bajo la luz solar cortante y fría del suburbio de Illinois, el equipo forense y la policía táctica se reunieron alrededor de la casa en 17 Maplewood Street. Una vez una residencia tranquila, la casa ahora estaba rodeada de cinta amarilla, vecinos curiosos susurrando detrás de las cortinas, y una fila de vehículos de servicio estacionados a lo largo de la calle estrecha. Lisa Parker, la investigadora forense principal, ajustó sus guantes de goma, sus ojos acerados escaneando el piso de la cocina. Hizo una señal a dos miembros del equipo para que comenzaran a perforar el área recién embaldosada. Parte del piso había sido examinado el día anterior, pero esta vez demolerían toda la base de cemento de 40 centímetros de espesor en la ubicación exacta que Anna había señalado. La sierra gimió agudamente. Los fragmentos de baldosa se hicieron pedazos. Un olor áspero y acre comenzó a elevarse desde abajo, espesando el aire. El detective Richard Monroe arrugó la nariz, dio un paso atrás. Olor de descomposición, confirmó Lisa, su voz uniforme, imperturbable. Todos retrocedan. Equipo de materiales peligrosos, adelante. El técnico forense Thomas Daniels deslizó una palanca en el borde del cemento. En 10 minutos, comenzó a aparecer tierra húmeda debajo. Cuidado, advirtió Lisa. Tenemos signos de un objeto enterrado. Caben a mano. El raspar de pequeñas palas resonó en el silencio. Capa por capa, se levantó tierra fina. El sudor goteaba por el rostro de Thomas, aunque solo hacía unos 65 grados dentro de la casa. De repente, se congeló, su mano temblando. Hay algo aquí. Toqué tela. Lisa inmediatamente se inclinó, alumbrando con su linterna sobre la tierra. Alto. Limpia la tierra de alrededor con cuidado. Todos parecían contener la respiración. Después de casi 10 minutos de excavación cuidadosa, apareció el borde de un gran saco de arpillera, oscuro, arrugado y manchado con manchas rojas profundas que parecían sangre seca. Richard retrocedió, la mano instintivamente descansando en su pistola enfundada, aunque sabía que nada vivo permanecía bajo esa tierra. Toma una muestra de tela. Abre la bolsa, dijo Lisa, su voz baja pero firme. Cuando se abrió la cremallera, una onda de aire pútrido estalló. Thomas se volvió y vomitó violentamente en la esquina de la cocina. Otro oficial se cubrió la boca con la mano, el rostro pálido. Dentro de la bolsa, el cuerpo de un hombre yacía encogido fuertemente, forzado en el espacio estrecho. Su cabeza estaba empapada en sangre seca con una depresión profunda en la sien, signos claros de un golpe de objeto contundente por detrás. Mark entró, deteniéndose en seco al ver el rostro de la víctima, distorsionado por la descomposición pero aún inconfundible. Julian Grant. La niña tenía razón. Richard se adelantó, su mano temblando mientras tomaba fotos de la escena, luchando contra las náuseas. Lisa sacó una pequeña bolsa junto al cuerpo. Otra pieza de evidencia, un teléfono roto. Envíalo a tecnología. Recupera todo, ordenó Mark, los ojos fijos en el cadáver. Lisa asintió. El cuerpo ha estado muerto al menos 72 horas. Sin restricciones. Golpe fatal en la cabeza, consistente con un golpe repentino por detrás. La sangre acumulada en la espalda y el cuello indica que fue atacado mientras estaba de pie, luego cayó y fue embolsado. Richard anotó. Así que Julian nunca tuvo oportunidad de defenderse. La muerte fue rápida. Lisa agregó, sin heridas defensivas en las manos. La mano izquierda aún cerrada, probablemente un reflejo final antes de perder la conciencia. Otro técnico forense, James Morgan, silenciosamente despegó el resto de la arpillera. Se estremeció al ver un reloj digital aún atado a la muñeca del cadáver. La pantalla estaba agrietada, pero las manecillas estaban congeladas a las 2:42 de la mañana. Podría ser la hora de la muerte, susurró Lisa. Coincide con las imágenes de la cámara de Marta saliendo de la casa con Anna. Mark se volvió hacia Richard. Llama a Rose. Dile que prepare el expediente de acusación. Este es un caso de asesinato claro. Nada más que debatir. En la instalación de detención central, Martha Grant estaba sentada en una cama metálica estrecha,
los ojos en blanco mientras miraba por la pequeña ventana con barrotes. Cuando se abrió la puerta, Rose Martin entró, sosteniendo un expediente de caso grueso. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Rose directamente. No, respondió Marta, su voz hueca. Hemos excavado el piso de la cocina. El cuerpo de Julian estaba allí, un saco de tela oscura, sangre, el golpe, un teléfono, un reloj roto que se detuvo en el momento en que sacaste a tu hija. Nada que agregar. Marta dio una sonrisa débil y amarga. Supongo que estás feliz de tener razón. Rose se inclinó hacia adelante. No necesito tener razón. Necesito la verdad. Y tú, necesitas decidir si eres una asesina o una víctima. Marta no respondió. Se levantó y comenzó lentamente a caminar por su celda. Sin volverse, dijo, Julian dijo que me estaba dejando. Dijo que se llevaría a Ana. No podía permitir que eso pasara. Rose entrecerró los ojos. ¿Estás admitiendo que mataste a tu esposo? Marta permaneció en silencio. Planeaste todo, fingir llevar a tu hija como coartada, comprar materiales para rehacer el piso esa misma noche. Esto no fue ira. Fue calculado. Él me volvió loca, susurró Marta. Me sentía como un fantasma. Si no hubiera golpeado primero, yo habría desaparecido. La voz de Rose se volvió fría. Podrías haberte divorciado de él. Podrías haberlo reportado. Pero en cambio, elegiste el asesinato y lo enterraste bajo el mismo piso donde tu hija juega cada mañana. Marta apretó los puños, su voz aguda. No me arrepiento. En la sala de forense digital, el técnico Stephen Harris estaba sentado junto a la computadora, los ojos fijos en la pantalla. Un videoclip corto acababa de ser extraído del teléfono dañado, solo 38 segundos de duración, pero era una pieza invaluable de evidencia. Mark y Richard estaban parados detrás de él. La pantalla mostraba imágenes nocturnas, aparentemente de una cámara interna colocada en lo alto de la esquina de la cocina. En el video, Julian estaba de pie frente a Marta, sosteniendo una pequeña maleta. Marta, me voy. Mi abogado te contactará en la mañana, dijo claramente. No vas a ningún lado, respondió Marta, su voz baja. No quiero que Ana vea esto. No empeores las cosas. Julian se alejó. Marta tomó un objeto que parecía ser una sartén de hierro fundido y se abalanzó hacia él por detrás. El video se detuvo en ese momento exacto. La voz de Steven tembló. Eso es todo. Ese es todo el clip. Mark apretó los puños. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Esperamos el juicio. Esa noche, Carol sostuvo a Ana en sus brazos. La niña se había quedado dormida después de una pesadilla, su cabello empapado en sudor frío. Carol susurró, tu papá tendrá su voz escuchada, y tú, vivirás como una niña otra vez, no como testigo de un crimen. Afuera, comenzó a caer lluvia, ligera pero fría. Y debajo de las baldosas del piso que habían sido removidas, la cocina ahora estaba vacía, pero la memoria de la muerte permanecía, empapada en cada baldosa, cada juntura delechada. Como el último aliento de un hombre traicionado. La audiencia preliminar oficial tuvo lugar en el Tribunal Regional del Estado de Illinois. Adentro, el aire era tan pesado que se sentía sofocante. Martha Grant fue traída vistiendo un uniforme gris de prisión, su cabello ya no pulcramente peinado como el primer día. Sus ojos aún tenían un rastro de desafío pero también revelaban fatiga y tensión. En el lado opuesto estaba la fiscal Rose Martin, rostro agudo y frío como siempre. Junto a ella estaban sentados el detective Mark Rivers y el investigador Richard Monroe. En los bancos públicos, Carol, madre de la víctima Julian, estaba sentada silenciosamente, agarrando la mano de su nieta Ana, quien estaba obedientemente sentada a su lado. Rose comenzó con calma. Señora Marta, hoy le estamos dando la oportunidad de declarar toda la verdad. Esta es su última oportunidad para explicar sus acciones. Si no, la evidencia es suficiente para proceder con un cargo de asesinato en primer grado. Marta dio una sonrisa amarga. ¿La verdad? ¿Desde cuándo los que llevan esposas tienen el privilegio de contar su versión de la historia? Mark respondió fríamente, desde el momento en que tomaste una sartén de hierro fundido y terminaste con la vida de tu esposo. Desde que convertiste tu cocina en una tumba para el hombre que tu hija llamaba papá.
Marta miró a Carol y Ana. Sus ojos parpadearon por un momento pero rápidamente regresaron a una calma constante. Julian no era el santo que todos ustedes creen que era. Richard levantó una ceja. Explica. Marta se lamió los labios, luego comenzó a hablar, cada palabra medida y sin emociones. Cuando nos casamos por primera vez, Julian era gentil, amable. Pero después, cambió. Comenzó a controlarme, cuestionando cada mensaje de texto, cada interacción social. Dejé mi trabajo en la tienda de cosméticos porque dijo que me vestía demasiado llamativo. Corté relaciones con amigos porque dijo que eran malas influencias. Mark interrumpió. ¿Tienes algún expediente médico, evidencia de abuso psicológico o físico? No, respondió Marta inmediatamente. Porque nunca pensé en reportar al hombre con quien una vez compartí una cama. Pensé que podía soportarlo por Ana. Rose levantó una mano. Pero según las notas del terapeuta de Julian, el Dr. Fred Sanders, tú eras quien exhibía comportamiento controlador. Él escribió, Julian muestra signos de angustia por vivir con una esposa que es impulsiva, manipuladora y propensa a arrebatos depresivos. Él se lo inventó, dijo Marta apretando los dientes. Entonces, ¿qué hay de tus mensajes a tu ex mejor amiga, Laura Mitchell? Rose leyó en voz alta. Si Julian me deja, me aseguraré de que nunca deje a nadie más. Hay una manera de silenciar a alguien para siempre si te mantienes lo suficientemente fría. Marta apretó los puños. Solo me estaba desahogando. Mark se levantó, colocando una pieza de evidencia en la mesa. Esto no fue solo desahogarse. Sacó la sartén de hierro fundido con sangre seca en el borde. La sangre coincide con el ADN de Julian. Esta es el arma homicida, no un mensaje. Marta bajó la cabeza, pero luego levantó la vista, su voz bajando. ¿Por qué no mencionan que Julian pidió el divorcio? ¿Qué estaba tratando de quitarme la custodia de Ana? ¿Qué quería echarme de la casa que ayudé a construir? ¿Qué esperaban que hiciera? Richard gritó, nadie te obligó a matar. Hay leyes. ¿Dónde estaban esas leyes cuando lloraba cada noche?, susurró Marta. ¿Dónde estaban cuando le rogué que no me desechara como basura? Rose habló lentamente. Nadie niega el dolor, pero ninguna cantidad de dolor justifica enterrar un cuerpo bajo el piso de una cocina. Después de la confrontación, el equipo de investigación amplió su alcance hacia las relaciones personales de Marta. Mark llamó a Laura Mitchell, la ex mejor amiga de Marta, para aclarar los mensajes amenazantes. Laura, una mujer delgada con cabello rizado y voz distante, parecía dudosa al principio. Solíamos ser cercanas, dijo. Marta tenía tendencia a exigir atención. Se enojaba rápidamente. ¿Recuerdas algo que haya dicho sobre Julian?, preguntó Richard. Laura pensó por un momento. Una vez me dijo, odio la forma en que mira a esa niña, como si fuera solo de él. Si pierdo a Ana, no me queda nada. Pensé que era solo celos. Rose preguntó, ¿crees que Marta es capaz de asesinato? Laura guardó silencio por un momento, luego habló silenciosamente. No quiero creerlo, pero cuando escuché que Julian había desaparecido, no me sorprendí. Yo he visto esa mirada en sus ojos. No era la mirada de alguien triste. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión. Esa noche, en casa de Carol, Ana estaba jugando con bloques de construcción. Arregló pequeños ladrillos en forma cuadrada, colocando una figura de plástico en el medio. Carol se sentó silenciosamente observando a su nieta. ¿Qué estás haciendo, Ana? Estoy construyendo una cama para papá, respondió la niña, como la que teníamos en nuestra casa antes. Carol se estremeció. Papá ya no está ahí, querida. Está en un lugar mejor ahora. No, no lo está, Ana negó con la cabeza. Todavía tiene frío. Lo vi temblando en mi sueño. Carol la abrazó fuertemente. Papá te amaba mucho, pero ahora necesita que seas fuerte. Él será feliz si está segura y amada. Ana miró a su abuela, su voz suave como el viento. ¿Entonces mami me ama? Carol contuvo un sollozo. Tu mamá hizo algo muy malo. Pero tú no estás mal, Ana. Eres solo una niña, y serás protegida. En el centro de detención, Marta fue visitada por su abogado defensor, el señor Víctor Anderson, un hombre de 50 años con cabello canoso,
conocido por defender casos difíciles. Víctor habló directamente. Marta, no estoy aquí para ayudarte a negar los cargos, pero puedo ayudarte a retener algo de dignidad cooperando y siendo honesta. Dignidad, se burló Marta. Enterré mi dignidad con Julian. Víctor la miró a los ojos. Tienes una última oportunidad para que tu hija no tenga que crecer avergonzada de tu nombre. Marta no dijo nada, pero por primera vez, sus ojos no se veían fríos. Se veían conflictivos, tal vez incluso arrepentidos. A la mañana siguiente, Rose presentó un informe al juez del Tribunal Provincial. La evidencia física, los datos del teléfono, el video recuperado, el testimonio de testigos y la escena del crimen se alinean. Marta Grant tenía motivo, oportunidad y medios. El acto fue premeditado, seguido por la preparación de la escena y coaccionar a un niño al silencio. Solicitamos oficialmente cargos por asesinato en primer grado con intención, junto con ocultación del cuerpo y manipulación de testigo menor. El juez asintió. Se concede el permiso para continuar deteniendo a la acusada hasta el juicio formal. Mark miró por la ventana del tribunal mientras la luz de la madrugada se derramaba sobre la calle. Pero no vio esperanza en esa luz. Solo vio la verdad cruda y sin filtros: un hombre murió creyendo en el amor, una niña perdió su infancia presenciando la muerte de su padre, y una mujer, tal vez una vez herida, eligió herir a otros con sus propias manos. La clínica de psicología infantil de la doctora Lucy Bennett estaba silenciosamente ubicada en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo en el centro de Illinois. Carol sostuvo la mano de Anna mientras entraban, su rostro tenso a pesar de sus esfuerzos por mantenerse calmada. Anna no había dicho una palabra toda la mañana, simplemente aferrando su viejo osito de peluche, un regalo de cumpleaños de Julian el año pasado, y caminando lentamente. Una enfermera llamada Diana Johnson las recibió. «Hola, señora Carol. ¿Puede Anna venir conmigo?» Carol miró a su nieta y asintió suavemente. «Estaré justo afuera, querida». Anna no respondió. Apartó el rostro pero dejó que la enfermera Diana la guiara adentro. La sala de terapia era colorida, una esquina con un estante de libros ilustrados, otra con una casa de muñecas. Anna fue invitada a sentarse en una silla pequeña frente a la doctora Lucy Bennett, una mujer de 40 años con cabello castaño claro y ojos calmados. «Tu nombre es Anna, ¿verdad?», preguntó Lucy, su voz suave como una brisa. Anna asintió. «¿Te gusta dibujar?». Anna asintió nuevamente, sacando de su bolsillo un pequeño crayón y una hoja de papel doblada en cuartos. La desdobló y la puso en la mesa, un dibujo garabateado. Lucy se inclinó hacia adelante. En la imagen había una habitación, una cocina, y una figura yaciendo plana debajo de un piso de baldosas. Las baldosas estaban sombreadas en gris, y el hombre estaba dibujado boca abajo sin ojos o nariz, solo una forma humana oscura y sombría. «¿Quién es este, Anna?» «Ese es papá», respondió la niña. Lucy cerró los ojos por un momento. «¿Qué está haciendo papá?» «Papá está bajo el piso donde están las baldosas nuevas. Tiene mucho frío». Lucy inclinó la cabeza suavemente. «¿Quién te dijo eso?» «Lo escuché», dijo Anna. «Papá me llamó. Soñé que estaba temblando y diciendo, Anna, tengo mucho frío». Afuera, Carol estaba sentada junto a Mark, quien había llegado para verificar la situación. «No ha dicho mucho», suspiró Carol, «pero mi nieta sabe más de lo que imaginábamos». Mark se sentó en silencio, su mirada pensativa. «Una vez le pregunté a Anna, ¿dónde está tu papá?», y respondió sin vacilar, con una especie de verdad brutal. Carol se volvió hacia él, su voz quebrándose. «Una niña de 4 años no debería tener que vivir en ese tipo de verdad, jefe». Mark asintió. «Lo sé». De vuelta en la sala de terapia, Lucy continuó suavemente. «¿Quién puso a papá bajo el piso?» «Mami», dijo la niña, su tono como si estuviera contando un cuento de hadas. «¿Qué le hizo mami a papá?» Mami le dijo, «Quédate callado». Luego tomó la sartén. Le pegó fuerte. Papá dejó de moverse. Lucy rápidamente anotó algunas notas. «¿Tenías miedo?» Anna bajó la vista. «No me permitían tener miedo. Mami dijo que si le decía a alguien, toda la familia se desmoronaría». Luego lloró. Tenía miedo de que llorara. Lucy dejó su pluma y respiró profundamente.
Este era un caso claro de trastorno de estrés postraumático. La niña no solo había presenciado una muerte, había sido forzada al silencio, un peso demasiado pesado para que lo cargara una niña de 4 años. Esa noche, de vuelta en casa de Carol, Anna regresó de su sesión de terapia. No comió mucho en la cena. En cambio, se sentó y dibujó silenciosamente. Carol se acercó de puntillas para ver. En la imagen había un hombre, esta vez parado junto a una niña pequeña, sosteniendo un globo. ¿Quién es este, querida? Ese es papá, respondió Anna. Ya no tiene frío. Tiene un globo. Carol se quedó sin palabras, abrazando a su nieta fuertemente. Pero esa noche, mientras Anna dormía, lloró en sus sueños, gritando, «No me dejes, papá. No dejes que mami cierre la puerta». Carol la sostuvo durante toda la noche, incapaz de cerrar los ojos ni por un minuto. A la mañana siguiente, la doctora Lucy llegó a la estación de policía a petición de Rose Martin para proporcionar una evaluación psicológica. «No puedo traer a la niña como testigo formal», comenzó Lucy, pero las declaraciones de Anna son altamente consistentes y coinciden con los hechos descubiertos durante la investigación. Ella describió la cronología, la ubicación del cuerpo y las acciones de Martha Grant con detalles precisos. Rose preguntó, ¿muestra signos de miedo hacia su madre? No un miedo típico, respondió Lucy. Es miedo a perder amor, miedo a traicionar a su madre. Los niños a menudo siguen creyendo que sus madres los aman, sin importar lo que hayan hecho. Mark preguntó, ¿podemos usar sus dibujos como una forma de evidencia emocional en el tribunal? Lucy pensó por un momento. Legalmente, no. Pero emocional y socialmente, tienen peso. Si el tribunal está de acuerdo, puedo testificar como testigo experto para explicar el impacto psicológico que este evento tuvo en la niña. Rose asintió. Solicitaré que los dibujos se agreguen al expediente del caso. Esa tarde, un periodista llamado Scott Vincent, conocido por su periodismo de investigación, se acercó a Mark con una propuesta. Jefe Rivers, he oído sobre el caso de Martha Grant. Me gustaría escribir un artículo de fondo. No nombraré a la niña. Solo quiero que el público entienda que algunos niños son arrastrados a crímenes que nadie nota. Mark consideró. Mientras no causes más daño a Anna, puedes acceder a información no confidencial. Scott asintió. Me gustaría titularlo, Papá bajo el piso de la cocina, la verdad de una niña. Mark lo miró por un largo momento y dijo suavemente, escríbelo con tu corazón, no solo con tu pluma. En el centro de detención, Martha recibió el informe psicológico de su hija, entregado por su abogado Victor Anderson. La niña está recibiendo terapia a largo plazo. Todavía te llama, mami, pero su sueño está lleno de pesadillas. Dice que golpeaste a su papá con una sartén, que le dijiste que se mantuviera en silencio. Las manos de Martha temblaron. ¿Se acuerda? Víctor fue directo. No solo se acuerda, lo dibuja. Cada baldosa, cada palabra que dijiste. ¿Qué le has dejado a tu hija, Martha, además de una infancia enterrada en concreto? Martha se mordió el labio hasta que sangró pero no respondió. Muy tarde esa noche, Mark se sentó solo en su oficina. En su escritorio había una pila de dibujos de Anna, todos de pisos de cocina, sacos de arpillera, una figura acostada o formas sombrías. Tocó suavemente una página, un dibujo de 2 personas, una niña pequeña llorando y un adulto desplomado a su lado. En la esquina de la página, Anna había escrito con letras temblorosas, extraño a papá. Mark suspiró y escribió en su diario de investigación, no son solo los adultos quienes cargan dolor. A veces los más pequeños llevan las verdades más pesadas, y ellos, más que nadie, son los primeros en nombrar el mal con la voz más honesta. Papá está bajo el piso de la cocina. Durante días después de que Martha fue oficialmente acusada, el equipo de investigación de Mark recibió un informe financiero detallado del Banco Central del Estado de Illinois. El archivo tenía más de 50 páginas, listando todas las transacciones de Martha Grant durante los 3 meses previos al crimen. Richard Monroe revisó cada página. Frunció el ceño cuando vio un patrón repetido de retiros en efectivo, siempre a las 2 de la mañana, la misma hora en que Martha afirmaba que no podía dormir e iba de compras al supermercado. Pero ninguna tienda estaba abierta a esa hora. No estaba comprando, dijo Richard firmemente. Estaba pagando a alguien o comprando materiales sin registro. Mark asintió.
Compara con las ubicaciones de cajeros automáticos cerca de su casa. Busca cámaras de vigilancia en un radio de 3 kilómetros. 3 horas después, un joven oficial llamado Nathan Rollers regresó con imágenes de un cajero automático a solo 2 cuadras de la casa de Marta. En ellas, Marta llevaba un sombrero y lentes oscuros, retirando más de $8,000 en efectivo a las 2:16 de la mañana, exactamente 3 días antes de que Julian desapareciera. Mark miró a Richard. Efectivo, sin rastro, en medio de la noche. Se estaba preparando para algo que nadie podía saber. Richard agregó, o preparándose para una vida sin Julian. La fiscal Rose Martin expandió la investigación enviando una solicitud oficial al Registro Federal de Propiedades. Necesitaban confirmar la propiedad de la casa donde vivían Marta y Julian. El informe regresó, la casa era completamente propiedad de Julian, heredada de su padre y listada a su nombre antes del matrimonio. Marta no tenía reclamo legal sobre ella. Mark revisó el documento y dijo gravemente, el motivo es evidente. Si Julian se divorciaba de ella, perdería la casa, la niña, todo. El asesinato era la única manera de conservarlo todo. Rose asintió. También necesitamos examinar su relación con Samuel Brooks más de cerca. Aunque no haya estado directamente involucrado, pudo haber sido un catalizador emocional. Samuel Brooks fue convocado por segunda vez. Esta vez no había café, no había agua, no había sonrisas. Mark y Rose se sentaron frente a él en una habitación fría y gris iluminada por luces fluorescentes ásperas. Hemos revisado tu teléfono, comenzó Rose. Hay cientos de mensajes entre tú y Marta. En uno, ella dice, seré libre pronto. Espérame. Y tú respondiste, no hagas nada de lo que te arrepientas. Samuel tragó con dificultad. No sabía sobre el asesinato. Pero sabías que Julian iba a pedir el divorcio, presionó Mark. Sí. Marta me lo dijo. Dijo que Julian iba a llevarse a Anna. Se estaba desmoronando. Yo pensé que solo necesitaba a alguien con quien hablar. No sabía. No pensé. ¿Te prometió algo?, preguntó Rose directamente. Samuel bajó la cabeza. Dijo que si Julian se iba, vendería la casa. Necesitaba dinero para mudarse a Boston conmigo. Mark golpeó la palma de su mano en la mesa. ¿Así que lo mató por la casa, luego planeó empezar de nuevo contigo? Samuel tembló. No sabía que llegaría tan lejos. Lo juro. De vuelta en la estación, Rose solicitó una investigación exhaustiva de cuentas bancarias digitales, especialmente transacciones de criptomonedas. Nathan descubrió una billetera oculta donde Marta había transferido hasta $16,000 casi una semana después de que Julian fuera reportado como desaparecido. Richard encendió un cigarrillo y salió de la estación. Mark lo siguió, poniendo una mano en su hombro. Increíble, Richard exhaló una corriente de humo. No mató en un arrebato de ira. Lo planeó, un plan meticuloso. No solo planeado, dijo Mark lentamente. Convirtió a su única hija en testigo involuntario. No solo mató a Julian, robó toda la infancia de Anna. Esa noche, Carol se sentó leyendo los expedientes del caso con su abogado privado, Alan Parker, un viejo amigo de la familia. ¿Quieres buscar la custodia legal completa?, preguntó. No se trata de querer, se trata de necesitar, respondió Carol. No permitiré que mi nieta sea devuelta a esa mujer. Nunca. Alan asintió cautelosamente. Los casos criminales y de custodia civil a menudo están separados, pero en este caso, con la evidencia existente, podemos coordinarlos. Necesitarás testificar en la audiencia de custodia. Carol asintió. Haré lo que sea necesario por Anna. 3 días después, durante una audiencia cerrada entre la fiscalía y el juez presidente, Rose solicitó oficialmente cargos adicionales. Coaccionar a un menor para que permanezca en silencio y manipular el testimonio de un niño. Basándose en las declaraciones de la niña, sus dibujos y el informe psicológico de la doctora Lucy Bennett, la acusada amenazó a su hija incluso después de cometer el crimen para encubrirlo, explicó Rose. El juez preguntó, ¿es evidente el impacto psicológico en la niña? Rose respondió, esta niña tiene 4 años, su señoría, y sin embargo ha cargado un secreto que la mayoría de los adultos estarían aterrorizados de llevar. Si eso no es daño, no sé qué es. Mark agregó,
También pedimos al tribunal que considere el fraude financiero cometido post-homicidio, específicamente acciones para apropiarse ilegalmente de los bienes de la víctima. El juez asintió. Apruebo los cargos adicionales. El caso será juzgado bajo la categoría especial agravada. Una semana después, la doctora Lucy llevó a Anna a una sesión de terapia grupal. Había 4 niños más en la habitación, cada uno cargando un tipo diferente de dolor. Uno había perdido un padre en un accidente, otro había sido abandonado por su madre. Lucy alentó a los niños a dibujar el lugar donde se sienten más seguros. Anna dibujó una imagen que incluía a su abuela, su osito de peluche Peipo, y una silla junto a una ventana. Pero en la esquina inferior derecha, todavía había una figura negra yaciendo bajo el piso. Lucy se sentó a su lado. ¿Quién es ese, querida? Ese es papá, respondió Anna. ¿Dónde está papá ahora? Papá está descansando. Pero me dijo que no me preocupara. Dijo, hiciste lo correcto, Anna. Gracias a ti, no seré olvidado. Lucy se mordió el labio, los ojos humedeciéndose. Escribió en su diario de tratamiento, nadie nace para cargar el secreto de una muerte, pero Anna, con sus palabras inocentes, papá está bajo el piso de la cocina, abrió la puerta a la justicia. Ella no es solo un testigo. Es la primera luz en la habitación más oscura. En el centro de detención, Marta recibió noticias devastadoras. Samuel Brooks había sido acusado de ocultar información y ayudar después del hecho. Aunque no había participado en el asesinato, ella golpeó su mano contra la pared, gritando, prometió que estaría ahí para mí. Una guardia, Stella Roberts, la miró fríamente. Mataste a tu esposo, manipulaste a tu hija, y ahora culpas a tu amante. Marta la miró fijamente, su voz baja y feroz. Lo hice porque no quería perder todo. Stella sonrió burlonamente. Y ahora lo has perdido todo. Esa tarde, Marta Grant fue convocada para un cuarto interrogatorio. Llevaba una chaqueta ligera, sus ojos más hundidos que antes, pero su expresión aún llevaba un rastro de desafío. Mark entró primero, seguido por Rose y el abogado de Marta, Victor Anderson. Marta, comenzó Mark, hemos confirmado tus transacciones financieras durante los 3 meses previos a la muerte de Julian. Pediste prestados $18,800 de él, ¿correcto? Sí, respondió Marta sin dudar. Para mi propio negocio. Pero no hay compañía, no hay licencia, no hay socio registrado, dijo Rose fríamente. Y después de que Julian desapareció, ese dinero fue transferido a una billetera criptográfica anónima. Tenía miedo de que me lo quitaran, susurró Marta. No, interrumpió Víctor. Aconsejo a mi cliente que no responda más sin mi aprobación. Marta miró a Víctor, luego se rió amargamente. Un abogado puede salvar tu vida pero no tu nombre. Mark continuó con calma. También descubrimos comunicación frecuente entre Marta y un hombre, Samuel Brooks, una relación ambigua repetida a través de mensajes ocultos. Lo llamaste, mi ángel fugitivo. Eso es personal, dijo Marta, con los labios temblando. No, Marta, interrumpió Rose. Cuando tu esposo recibe un golpe en la cabeza, es metido en una bolsa y enterrado bajo el piso de la cocina, ya nada es personal. Rose luego presentó un análisis forense de escritura comparando la escritura de Marta con notas amenazantes encontradas en el diario de Julian. La conclusión, la escritura coincidía, incluyendo consistencia de presión y letras distintivas en bucle pertenecientes a la misma persona. Una nota se destacó, si me dejas, me aseguraré de que no tengas a nadie a quien dejar. Mark la leyó en voz alta, luego cerró los ojos. Esto no fue una emoción repentina. Fue un plan estructurado. En la mañana del 14 de noviembre, el Tribunal Provincial del Estado de Illinois abrió la audiencia preliminar en el caso de Marta Grant asesinando a su esposo Julian Grant, uno de los casos más impactantes del año. Aunque solo era la primera audiencia, docenas de reporteros, periodistas y ciudadanos llenaron el vestíbulo del tribunal. Cuando se abrieron las puertas del tribunal, todos los ojos se volvieron hacia la mujer en uniforme gris claro de prisión, Marta Grant. No bajó la cabeza, no ocultó su rostro. Caminó directamente hacia adelante, su mirada fría. Junto a ella estaba el abogado Victor Anderson, su expresión tensa pero profesional. Mark Rivers y la fiscal Rose Martin ya estaban sentados. En la galería pública, Carol sostenía a Anna fuertemente en sus brazos.
La niña pequeña llevaba un vestido blanco y aferraba su osito de peluche Peipo. Nadie había requerido que estuviera allí, pero Anna había dicho, quiero estar en el juicio por papá. Sonó la campana del tribunal. El juez presidente John Harris, un hombre severo de ascendencia granadina conocido por su severidad, golpeó su martillo. Comenzamos con la declaración de la fiscalía. Rose se puso de pie, su mirada aguda como una cuchilla. Su señoría, miembros del tribunal, hoy presentamos no solo un caso de asesinato, sino un acto de traición en su forma más cruel, una esposa que mató a su esposo mientras le daba la espalda. Luego lo enterró debajo del piso de la cocina donde su pequeña hija aún se sentaba cada mañana a desayunar. La habitación cayó completamente en silencio. Tenemos evidencia concluyente. Los mensajes amenazantes de la acusada a la víctima, video extraído mostrando el acto violento con un objeto contundente. Registros financieros indicando retiros sospechosos en efectivo y transferencias no rastreables, y sobre todo, el testimonio de la joven hija de la víctima quien sin saberlo reveló toda la verdad con una simple oración. Papá está bajo el piso de la cocina. Rose se volvió hacia el jurado. No podemos permitir que esta niña crezca en un mundo donde el silencio después del asesinato pueda ser usado como arma, especialmente el silencio de un niño. Un suave aplauso resonó desde la fila de atrás. El juez Harris golpeó su martillo. Orden. Víctor se levantó y caminó al centro del tribunal. No niego que lo que Marta hizo estuvo mal, pero pido al tribunal que entienda, algunas personas son empujadas a sus límites. Marta fue controlada por Julian, abusada emocionalmente durante años. Actuó en un estado de colapso psicológico, aterrorizada de perder a su hija, su hogar, toda su vida. No es una asesina a sangre fría. Es una madre desesperada. Susurros ondularon por la habitación. Rose se levantó abruptamente. Si Marta temía perder a su hija, ¿por qué hizo lo único que garantizaba que Anna perdiera a ambos padres? Víctor no respondió. Bajó la cabeza, luego dijo, Su señoría, con el permiso del tribunal, me gustaría presentar el testimonio de la niña interpretado por su psicóloga a través de un dibujo que captura la verdad de un niño sobre el incidente. Rose no objetó. Un oficial de policía colocó el dibujo en un caballete en el centro del tribunal. Mostraba a un hombre yaciendo debajo de un piso de baldosas apiladas desigualmente a su alrededor. Junto a él estaba una mujer sosteniendo lo que parecía una sartén, y a su lado, una niña pequeña parada llorando. Todo el tribunal cayó en silencio. El juez Harris preguntó, ¿fue este dibujo hecho por la niña después del incidente? Sí, su señoría. Fue creado durante una sesión de terapia sin ninguna guía. Y debajo de la imagen, garabateó, mami dijo que me quedara callada, pero aún escuché a papá decir que tenía frío. Marta bajó la cabeza. Ya no se atrevía a mirar el dibujo. Carol se inclinó hacia Anna y susurró con los ojos llenos de lágrimas, le has dicho a todo el mundo qué tipo de hombre era tu padre. A mitad de la audiencia, el juez permitió que la psicóloga doctora Lucy Bennett tomara el estrado como testigo experto. Se paró ante el tribunal, compuesta pero claramente conmovida. Anna sufre de trastorno de estrés postraumático severo. A pesar de tener solo 4 años, describió la secuencia de eventos con detalles que coinciden con los hallazgos forenses. Más notablemente, dijo, mami pegó fuerte. Papá ya no habló más. Mami dijo que tenía que quedarme callada. Un miembro del jurado preguntó, ¿cree que una niña de esa edad podría haber imaginado tales cosas? Lucy respondió firmemente, no, una niña de 4 años no puede construir descripciones tan precisas a menos que las haya presenciado directamente o las haya escuchado tan claramente que quedaron grabadas en la memoria. El juez asintió. Gracias, doctora. Aunque el testimonio de la niña no puede ser usado como evidencia legal formal, será notado como un factor social crítico en este caso. La audiencia se extendió hasta la tarde. Por fin, Marta fue invitada a hacer su declaración final. Se levantó y caminó lentamente al centro del tribunal, sus ojos ya no agudos sino huecos e indescriptiblemente vacíos. Yo, ya no tengo defensa. Solía pensar que era la víctima, pero cuando vi a mi hija sosteniendo su osito de peluche y dibujando imágenes de un cadáver, ya no me siento digna de llamarme madre. Mark miró a Marta, luego se alejó. Richard cerró los ojos. Rose apretó su agarre en la mesa. Marta miró hacia Anna. Hiciste lo correcto, Anna. Yo estaba equivocada. Lo siento.
bajó la cabeza. Acepto cada sentencia. Solo pido, por favor no envíen a mi hija de vuelta a esa casa. El juez Harris golpeó el martillo. Esta sesión del tribunal se da por concluida. La acusada Martha Grant es acusada de los siguientes crímenes: asesinato en primer grado, ocultación de un cadáver, fraude financiero en busca de herencia ilegal, y más severamente, coaccionar a un menor para ocultar testimonio y causar daño psicológico directo a un niño. Después de una revisión completa de evidencia física, registros financieros, video, testimonio de testigos oculares, incluyendo evaluaciones psicológicas, y todas las acciones relacionadas con la ocultación del cuerpo, coerción de un menor y conducta financiera fraudulenta, hizo una pausa. Este tribunal encuentra a la acusada Martha Grant culpable de asesinato en primer grado, ocultación de un cadáver, manipulación de un menor e intento de adquisición fraudulenta de activos. Rose Martin asintió sutilmente mientras Victor Anderson, el abogado defensor de Martha, bajó la cabeza en aceptación. Por la totalidad de estos cargos, la acusada es sentenciada a cadena perpetua. La custodia del niño será otorgada permanentemente a la señora Carol Morgan, la madre de la víctima, como recomendó la Agencia de Protección Infantil y basándose en el fallo provisional emitido el mes pasado. Un suspiro de alivio se escuchó a través de la galería del tribunal. Martha no mostró reacción, solo bajó la cabeza, sus ojos rojos y sus labios apretados. El juez Harris continuó, su tono bajo y constante. Finalmente, permítanme una nota personal, algo rara vez dicho por un juez en este tribunal. La pequeña Anna, aunque solo tiene 4 años, habló las palabras que desbloquearon todo este caso. Papá está bajo el piso de la cocina, no fue la frase de una niña ingenua, sino la verdad hablada por la más pequeña y frágil entre nosotros. Ella rescató a su padre de ser olvidado y se salvó a sí misma. Miró directamente a Anna. Gracias, Anna. La niña pequeña lo miró y respondió suavemente, gracias por escucharme. Los medios explotaron después del veredicto. En la primera plana del New York Times a la mañana siguiente, apareció un titular en negrita, Justicia desde la voz de una niña, Anna Grant, de 4 años, y el caso de asesinato que sacudió al estado de Illinois. El artículo por el periodista Scott Vincent detalló el camino de la investigación pero dedicó gran parte de su espacio a una sola idea: el poder crudo e inconsciente del testimonio de un niño. Un extracto fue citado más que cualquier otro. A menudo decimos que los niños no entienden, pero Anna demostró que algunas verdades solo pueden ser habladas por niños porque aún no han aprendido a mentir. Mientras tanto, en la instalación correccional de mujeres del estado de Illinois, Martha Grant fue oficialmente transferida al bloque de aislamiento 3. La directora Stella Roberts, quien había supervisado a Martha durante su detención, entregó sus pertenencias personales, solo unos pocos artículos triviales y una foto vieja. Martha tomó la foto, una imagen de ella y Julian en su día de boda, antes de que Anna naciera. Se sentó en silencio durante horas, sosteniendo el marco, labios sellados. Stella se acercó silenciosamente, su voz baja. Tenías todo, esposo, hija, un hogar. Pero lo cambiaste todo solo para conservar algo que terminaste perdiendo. Martha no dijo nada. En la oficina de servicios sociales de la ciudad, Carol llegó para finalizar su tutela legal de Anna. Sus manos temblaron mientras firmaba el papeleo. Un oficial llamado Philip Newton le entregó la carpeta. Felicitaciones, señora. El tribunal le ha otorgado custodia permanente de Anna. Ella entrará en terapia a largo plazo y asistirá a una nueva escuela en un área más segura. Carol estaba demasiado emocionada para hablar. Simplemente sostuvo la mano de Anna más fuerte. ¿Dónde le gustaría que Anna vaya a la escuela?, preguntó Philip. Carol pensó por un momento, luego sonrió. En algún lugar con césped, luz solar y muchos materiales de arte. 2 semanas después, Anna se inscribió oficialmente en el preescolar St. Mary's, una pequeña escuela en un pueblo tranquilo a casi 40 kilómetros del estado de Illinois. Allí, nadie conocía su pasado. No era la hija de Martha Grant o el testigo del asesinato. Era simplemente una estudiante nueva. En su primera mañana, Anna entró al salón de clases con el osito de peluche Peipo en la mano. La maestra, Mary Evans, se arrodilló y preguntó suavemente, ¿cómo te llamas, querida? Anna, respondió, y este es mi amigo Peipo. Mary sonrió gentilmente. Peipo puede aprender contigo. La clase se rió. Anna dudó, luego sonrió de vuelta.
Por primera vez en muchos meses, sus ojos brillaron. En una sesión de terapia post-juicio, la doctora Lucy Bennett se reunió con Anna nuevamente. Trajo consigo un cuaderno de dibujo en blanco. Hoy vamos a dibujar a las personas que te hacen sentir segura, ¿recuerdas? Anna asintió, agarrando su crayón con concentración. Dibujó en silencio durante más de 10 minutos. Cuando terminó, lo levantó, una imagen de una mujer mayor con cabello plateado abrazando a una niña pequeña y un osito de peluche llamado Peipo. Junto a ellos estaba un hombre sonriendo, sosteniendo un globo rojo. Lucy señaló al hombre. ¿Quién es este? Papá, respondió Anna. Papá regresa en mis sueños. Sonríe y me dice que no tenga miedo más. Dice que soy la persona más valiente que ha conocido. Lucy se quebró. Asintió gentilmente. Eres una heroína, Anna. Anna sonrió suavemente, luego se volvió hacia Peipo y dijo, papá ya no tiene frío porque ahora está en mi corazón. Esa noche, en el patio trasero de su pequeña casa en el nuevo pueblo, Carol estaba silenciosamente observando a Anna andar en bicicleta alrededor del jardín. La risa resonaba, pura y brillante, por el espacio pacífico. Frances Davis, la exvecina que una vez llevó a Anna a la estación de policía, había venido de visita. Puso una mano en el hombro de Carol. «Lo lograste», susurró Frances. «Esa niña pequeña está verdaderamente viva otra vez». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Carol. Perdió a su padre, pero al menos ya no tiene que vivir en la oscuridad. Frances miró a Anna, luego se volvió hacia Carol. «Y salvaste a una niña con amor. Nadie es más digno de criarla que tú». Muy tarde esa noche, Mark Rivers se sentó solo en su oficina. Un informe final sobre el caso de Martha Grant estaba frente a él. Puso el dibujo de Anna, la copia del tribunal, en el estante. Un pequeño papel estaba sujeto debajo, garabateado con escritura temblorosa. Papá está bajo el piso de la cocina, pero ahora está en mis sueños. Mark exhaló profundamente y murmuró, la justicia no es encerrar a alguien. La justicia es cuando los inocentes pueden seguir viviendo sin miedo. 2 años después del juicio que conmocionó al estado de Illinois, Anna Grant ahora tenía 6 años. Su cabello llegaba a los hombros, trenzado en 2 coletas pulcras, y sus grandes ojos negros ya no llevaban el pánico que una vez tuvieron. Cada mañana, llevaba una pequeña mochila con un gato y sostenía la mano de Carol camino a la escuela. Hoy era un día de clase especial, día de dibujo libre. La señorita Mary Evans repartió papel y crayones, luego le dijo a la clase, hoy, dibujemos a la persona que más amamos. Anna no habló. Solo sonrió y silenciosamente eligió los colores, rojo, azul y amarillo. Mientras otros niños dibujaban familias, mascotas, superhéroes o princesas, Anna dibujó una escena simple, una niña pequeña parada junto a un hombre alto sosteniendo un globo rojo. Los dos estaban mirando hacia el cielo. Ya terminé, dijo Anna, levantando su dibujo. La señorita Evans se inclinó y preguntó gentilmente, ¿quién es este? Ese es papá, respondió Anna. ¿Qué está haciendo papá? Está observándome crecer. En el dibujo y en mis sueños. Esa tarde, Carol llegó temprano a recoger a Anna. Las dos caminaron tomadas de la mano por el parque, pasando por un banco de piedra donde Julian solía sentarse y leer cada fin de semana. Carol no dijo nada, solo miró a su nieta, sosteniendo gentilmente su mano. Abuela, dijo Anna de repente, ¿es verdad que las personas nunca realmente mueren si las recordamos? Carol se estremeció ligeramente. ¿Por qué preguntas eso, querida? Porque soñé que papá estaba parado en una nube, dijo Anna. Me saludó y dijo, gracias por no tener miedo de decir la verdad. Luego flotó hacia arriba, pero su sombra se quedó. La voz de Carol tembló. Sí, tu papá todavía está aquí, en tu corazón y en cada dibujo, cada sueño. Anna apretó la mano de su abuela fuertemente. Nunca olvidaré a papá. Esa noche, Anna escribió en su diario, la gente piensa que soy muy pequeña para entender, pero sí entiendo. Sé cómo mantener a papá conmigo, no tomando su mano, sino recordando. Papá solía tener mucho frío, pero ahora ya no tiene frío porque vive en mi sonrisa cada día. Esta historia nos recuerda que la verdad siempre encuentra una voz, incluso cuando viene de una niña de 4 años. Con una oración aparentemente inocente, papá está bajo el piso de la cocina,
Ana rompió un silencio lleno de oscuridad y trajo justicia a su padre. De ella, aprendimos que los sentimientos y palabras de los niños nunca deben ser desestimados, porque a veces ven lo que los adultos han elegido ignorar. El amor, el cuidado oportuno y la fe en la justicia son lo que puede rescatar a un alma pequeña de las sombras. Si disfrutaste esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.